Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del país donde usted se encuentre. Bienvenidos al programa Nuestra Entrevista de Radio Nuestra América en los Estados Unidos. Está usted también viéndolo en las redes sociales y este programa se caracteriza por entrevistar a personalidades de Hispanoamérica. Pero una vez que estamos ya muy cerca de tener la expo literaria en esta radio y también en las redes, empezamos a entrevistar a todos los escritores, poetas y narradores de la expo literaria. Estamos a punto de tener la sexta, que será del 7 de octubre al 4 de noviembre del año 2023. Y en esta ocasión tengo a un escritor costarricense que se llama Hammer, ¿es el primer nombre? Hammer. Hammer Salazar, sí. Hammer Salazar. Mucho gusto, señor. Es usted costarricense. Creo que esta es la tercera persona que entrevisto de Costa Rica. Ah, qué bien. Pero decía un señor que se llama Eli, no me acuerdo el apellido. Eli es un señor ya grande. Eli. Sí, Y después Eli. estamos a una señora hace poquito también. Y ahora Ajá. usted. Muy bien. Ese Eli no tenía un apellido así como Feinsack o algo así, ¿no? Ya ni me acuerdo el nombre, pero es L-E-L-I. Es Sí. poeta también, escritor, Ah, es poeta. y tiene Ajá. muchos libros, él, pero lo he entrevistado varias veces. Ah, qué Inclusive bien. varios de sus poemas se pasan aquí en la radio. Muy Qué bien, bien. usted es costarricense, ¿y a qué se dedica? Bueno, yo toda la vida soy biólogo de profesión, Ah, para caray. empezar. Sí, soy biólogo de profesión. La ciencia ha sido el norte mío toda la vida. Esa es mi formación. Ujú, Y tuve la fortuna de trabajar con la Universidad de Costa Rica, ujú, que bueno, está dentro de las primeras 20 universidades a nivel latinoamericano. Y estoy jubilado ya de esas lides ujú. y ahora, bueno, me dedico sobre todo a escribir y a editar libros para otros escritores. ¿Mm? A ver, lo que no entiendo, ¿usted edita libros de otros científicos? De otros, no, escritores, digamos que hay mucha gente que escribe y que no sabe, digamos, no sabe cómo empezar a hacer un libro, no sabe cómo avanzar con los capítulos, no, ese tipo de cosas, ahí Ah, le ya ayudo. entendí. Sí, ya Digamos, entendí. porque desde siempre, digamos que mis pasiones han sido las ciencias y curiosamente las letras. Decía mi mamá, no, hace unos 3 meses mi mamá me dio un pequeño escrito que yo había hecho cuando tenía 15 años y era una crónica. Sí, Qué era una bueno. crónica de un viaje que hicimos a pie a uno de los volcanes nuestros. Entonces, ahí describía y desde ahí es que pienso yo que empezó el bichillo ese por escribir, por narrar, por registrar las cosas, ¿verdad? Entonces, desde ahí ando con las letras y luego empecé un camino de escribir columnas, Mm, ¿verdad? Había una revista en mi ciudad ujú, que me buscaron en la universidad y me ofrecieron un espacio para escribir columnas. mm. Así es que con esa revista empecé y durante 12 años de manera continua, una columna al mes, y luego en otros medios también mandaba columnas a otros medios, de tal suerte que tengo unas 500 columnas, tal vez poco más de 500 columnas en diferentes medios. Y ahora en los últimos años, columnas a nivel internacional, ¿verdad? Que me haga una columna y ahí la distribuyo en diferentes medios y ahí va. Digamos, eso es como una forma al estilo Van Gogh para algún día aprender a escribir. ¿Y por qué no optó por el periodismo y en lugar de la biología? Dios guarde, eso ni por sombra, me lo imagino. Una área que sí me gustó mucho y que tiene que ver con la escritura es el derecho, ¿verdad? Derecho, sí, El sí. derecho tiene mucho, No, mucho hay para... que, hay que presentar escritos y hacer las defensas y todo ese tipo, apelaciones. Correcto. Sí, sí, y el derecho siempre me gustó, Mm, nunca le tuve miedo. Yo no, yo creo que eso está en todas las constituciones políticas de la mayoría de los países democráticos que dice que ningún ciudadano puede alegar desconocimiento de la ley. ¿Y claro. de cuál ley? De todas. Entonces, eso significa que es una puerta abierta que las constituciones nos dan para que nosotros como ciudadanos vayamos, estudiemos las leyes, las revisemos con una gran ventaja que tienen las leyes. Y es que dicen que donde hay una ley y hay dos abogados, hay tres opiniones. Claro. Entonces, ¿Y la ahí del podemos juez? ¿Y hacer la del todo. juez? Y la del juez, ¿Eh? exactamente. Entonces es ahí donde uno como ciudadano
Yeah. puede instruirse un poco y darle a escribir. Yo en esa área me he desempeñado también, digamos, con alguna soltura porque he presentado recursos de amparo. Me he movido en el mundo, digamos, en la universidad que tenía que hacer algunas veces defensa de algunas cosas. Entonces me he movido por ahí bastante bien y la facilidad para escribir también digamos que me ha permitido tener algún éxito en los escritos que he presentado. Pero para poder editar, tiene que tener algún conocimiento de sintaxis, la gramática, la puntuación, etcétera, etcétera. Es lo Correcto. que digo, pero ¿por qué no optar por un lado más, no digo humano, pero mucho menos dificultoso que la ciencia, ¿no? Como por ejemplo, yo elegí periodismo cuando estaba yo joven Sí. porque le huía a los números y había dos opciones: ir a Mm, la Facultad de Filosofía y Letras o a la Facultad de Ciencias mm, Políticas. Y de todas las carreras que había en la Facultad de Ciencias Políticas, la única sin números era comunicación. Y en filosofía era arte dramático. Ambas mm. las tomé, pero en ese tiempo el estudiar arte dramático te ponía la etiqueta de ser homosexual. Era una época muy difícil para que te Mm, estuvieran etiquetando claro. así. Entonces mejor dije, bueno, vamos a ver. Y me puse a estudiar y dije periodismo, Fíjate que a porque mí me pasó algo yo parecido. no me meto con números. Los números Ujú. soy pésimo. Vieras que a mí me pasó algo parecido el primer año de universidad, porque llevé un curso de matemática. Yo estaba estudiando primero agronomía y la agronomía necesitaba dos cursos de cálculo. Y en el primer curso de cálculo me hicieron reventado y digo yo, no, y era mi primer año de universidad. Digo, no, aquí tengo que estudiar cualquier cosa que no tenga que ver con números, Yeah. porque tenía una muy mala experiencia. No solamente me quedé en ese curso, sino que me quedé con una nota muy, muy vergonzosa. Bueno, y un día ya iba a estudiar psicología, trabajo social, derecho, ¿verdad? Y un día hablando con un profesor de matemáticas me dice, mira, Hammer, yo creo que estás cometiendo un error. Usted tiene vocación para esto. Entonces, yo creo que yo el próximo semestre voy a dar el curso, matricúlese conmigo y yo le ayudo, ¿verdad? Y ese le ayudo no fue que hizo nada especial por mí, así lo hicimos. Y pasé el curso, pasé con una buena nota. O sea, que ahí no Mm, el estudiante el malo, sino que era el profesor el malo, ¿verdad? Porque no se sabía explicar, no entendíamos bien y yo era una víctima de eso. Entonces, sí, efectivamente, estudié, dejé la carrera de agronomía porque una persona me identificó, yo vengo del campo, para mí el referente era un ingeniero agrónomo, era claro. lo único que conocía de, de, de profesional, entonces yo quería ser un ingeniero agrónomo. Y en la universidad esta muchacha me dice, mira, pero es que usted, por todo lo que me cuenta, usted debería ser biólogo. Y bueno, tomé el asunto, lo estudié, revisé mi historial en el colegio y me hice biólogo. Y como biólogo tenía tres sueños. Uno era descubrir alguna especie nueva, la otra era administrar un área silvestre y la otra era descubrir algún fenómeno nuevo para la ciencia, ¿verdad? Pero digamos que esos sueños, yo viniendo de una familia muy humilde, alguna vez me entrevistaron y me preguntaba el entrevistador, ¿y cómo se hace para cumplir los sueños? Le digo, bueno, yo no sé cómo se hace, Mm, porque yo nunca tuve sueños, éramos tan pobres que ni siquiera sueños teníamos, ¿verdad? O sea, esa era una cosa que uno vivía el día a día y aceptaba los días como vinieran y los enfrentaba con ganas, con deseos, con ganas de vivir, etcétera. Pero fue cuando ya estaba avanzado en la universidad, en la carrera de biología, que ya iba entendiendo un poco más el mundo, que yo pensaba en esas tres posibilidades. Y bueno, y terminé descubriendo, no sé, más de 60 especies nuevas para la ciencia. Estuve administrando un área silvestre durante 8 años, una reserva biológica de 8.000 hectáreas. Y descubrí un fenómeno nuevo en la biología, algo que se creía que era un fenómeno de parasitismo. Yo lo investigué y era más bien un mutualismo, una simbiosis que se daba en la naturaleza. muy bien. Y Pues y así ahí es como llegó a las ciencias, ¿no? En ese sentido. así, sí, exactamente. Esa fue la parte de las ciencias y a la par las letras, porque yo creo que una cosa va acompañada de la otra, ¿verdad? Hay científicos que me han dicho, mira, Jaime, pero ¿cómo haces para escribir así? Es que en la ciencia escribimos así, de esta manera. En la ciencia usted sabe cómo se escribe, que es de manera muy rígida, muy,
muy cerrada y para escribir, digamos, como uno lo hace, tiene que salirse del canasto y ponerle un Sí. poco de poesía a lo que hace, un poquito de pasión, un poquito de emoción. Y la ciencia es pensamiento, es racionalidad, no es emoción. La ciencia está desprovista de emoción en buena teoría, pero todo tiene, digamos, como somos seres humanos, todo está teñido de la pasión que nos embarga a los seres humanos en cada cosa que nos metemos. Ujú. Muy bien. ¿Y cuántos libros tiene escritos? Bueno, tengo publicados 12 libros y ¿Dos o tengo 12, perdón? 12 12. Ok. 12 libros, sí. Ajá. Y tengo ahí en ciernes otros que, bueno, deben estar unos 4 o 5 en un 80% de avanzados. Ujú. Y bueno, ahí estoy dándole tiempo al tiempo. Ya a estas alturas del partido, don Ramón, uno no se preocupa mucho por si le alcanza el tiempo, ¿no? Si le alcanzó, perfecto, y si no, pues no pasa nada, Ok. ¿verdad? ¿Y pero publicados de esos 12, están todos publicados? Nada más 12 publicados, sí, señor, 12 los publicados. 12 publicados. ¿Y Sí, es ahí he en medio de publicado. la plataforma esa que todos están usando, el de Amazon? No, digamos, de hecho, con la Universidad de Costa Rica publiqué la mayoría de los libros con la Mm, editorial de la Universidad de Costa Rica. ujú. Algunos no exactamente con la editorial, sino con talleres de impresión de la Universidad de Costa Rica. Y hay dos libros que sí que tienen el sello de la editorial de la Universidad de Costa Rica. Ese sello editorial digamos que también es uno de los mejores a nivel latinoamericano porque es muy riguroso. Probablemente sea la editorial más cara de Latinoamérica porque es de la universidad y tiene una planilla enorme y tienen unos salarios buenos. Entonces, cosa que no necesariamente los libros tienen que ser de la misma calidad. Eso es una crítica, yo no sé si es constructiva o más destructiva, porque la verdad es que Depende de quién la reciba. sí, 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 porque los libros son de muy buena calidad, son de excelente calidad, pero sí, es una editorial muy buena. Bueno, la cosa es que ahí tengo dos libros Ujú. y curiosamente de lo que he publicado últimamente, poco tiene que ver con las ciencias, ¿verdad? Ok. Yo creo De los 12 libros, ¿qué tantos son de ciencia y otros que más los 12 libros, entendibles o leíbles por gente común y corriente? sí, de los 12 libros deben haber unos 8 libros que son más de ciencias. Mm, Pero, digamos, hay libros que son de historia. mm, Uno de estos que me publicó la Universidad de Costa Rica es una biografía de un señor que es benemérito a la patria, que es naturalista, y de hecho publicamos un artículo en una revista que se llama el Alberto Manuel Brenes, el primer botánico nacional. Entonces era sobre el primer botánico nacional. Ya comprenderá la importancia que tiene este personaje en el contexto mundial de lo que se conoce de la biodiversidad de Costa Rica. Digamos Costa Rica se ha vendido a nivel mundial como un país con mucha diversidad, muy verde, muy bien cuidado de naturaleza. Y este señor es quizás el pionero en poner a Costa Rica por primera vez en el mapa del mundo como un país con una gran biodiversidad. Y el otro libro con la editorial de la Universidad de Costa Rica se llama Cuando canta el Veroliz. mm, Resulta que la palabra veroliz es única para Costa Rica, no se utiliza en ningún otro lado, por lo mm, menos eso es lo que me han dicho, y se refiere a la flor de la caña de azúcar. ¿Cómo mm. le llaman allá Elote, elote. no, el elote es, El elote o mazorca, algo, no me acuerdo muy bien. sí, sí, ese es, elote mazorca es El, el fruto el fruto, pero del las maíz, hojas digamos. son No, hojas de, a lo que me refiero es a ¿cómo la le dicen flor, hojas de maíz? Parece, no me acuerdo ahorita. a la que está en la parte de arriba cuando florece. A eso es la Ese flor de no sé caña. cómo le llaman, ¿no? Sí, la flor de caña, nosotros le decimos veroliz. Entonces el libro se llama Cuando canta el veroliz. Ujú. Y es entonces la caña de azúcar desde el punto de vista de la idiosincrasia. Entonces no es, digamos, las prácticas agronómicas, aunque tiene un poco de agronomía de Mm, la caña de azúcar, pero más desde la perspectiva del agricultor que del ujú. agrónomo, ¿verdad? Más de conocimiento general. Pero también tiene que ver con trapiches, incluso ahí me incluí una parte del alabado, que es una oración que cantan los mexicanos en las madrugadas cuando van al trapiche, y sobre sacas de guaro o fábricas clandestinas de licor.
Ujú. Eh, y digamos, cosas de ese tipo van ahí, o sea, que no tienen nada que ver con la ciencia pura y dura, sino que es más así, Costumbres. sí, sí, más relacionado con la caña de azúcar, pero desde el Ujú. punto de vista de idiosincrasia. Y Ah, es un entendí. ensayo, es un libro de unas 220 páginas. También más recientemente publiqué otro libro que se llama Grecia, la de América. Grecia es la ciudad donde yo nací, ¿verdad? Y donde vivo. Y se llama Grecia, la de América, aunque yo sé que hay otras Grecias en el continente americano, pero bueno, nos apropiamos de esta Grecia porque en algún momento estuvo en el mapa latinoamericano como la ciudad más limpia de América Latina, en 1989, que se le dio ese premio ese reconocimiento en Cuenca, Ecuador. Y entonces por eso me apropié de esa Grecia, la de América, y la verdad es que estoy haciendo unos aportes interesantísimos a la historia de Grecia, porque yo no soy historiador, yo digo que soy un revisor de la historia. Ujú. Entonces, como revisor de la historia significa que estudio la historia y la comparo con lo que puede haber en documentos oficiales o no. Es una, digamos, Ramón, que esto es un bichillo que lleva uno dentro, ¿verdad? Un gran signo de pregunta que uno tiene y que tiene que resolverlo. Por ejemplo, me preguntan, ¿y por qué se llama Grecia? Bueno, les cuento la historia, pero ni yo me la creo. Entonces voy a buscarme por qué es que se llama Grecia y encuentro posibilidades, encuentro otras hipótesis totalmente distintas, ¿ves? Entonces, y así, y la otra es que también le comentaba que estoy editando libros de otros autores, pero en esto, yo no, a estas alturas del partido tampoco me quiero complicar mucho la existencia. Tengo un sello editorial que puedo contratar gente, pero si contrato gente, se me quita la pasión, Ujú. porque yo lo hago, o sea, yo lo reviso, yo soy el que hace las cosas, porque si usted lo manda a hacer, sí, está bien, pero lo que prima es el dinero, y no, aquí tiene que haber pasión, aquí tiene que haber gusto por las cosas. Entonces, uno de los autores que estoy editando es José León Sánchez. José León Sánchez es el autor de una novela muy famosa que se llama La isla de los hombres solos, Ujú. que se publicó por primera vez hace 50 años. Se Ujú. han publicado más de 50 ediciones de esa novela y él escribió como 30 más. Es de los autores latinoamericanos, no costarricenses solamente, sino latinoamericanos más leídos. Ujú. La Entonces, isla de los hombres solos, la isla, sí, exacto. que a los que se portan mal en este mundo los mandan para allá y quién sabe cómo les vaya. Sí, 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 sí. Lo paradójico es que él estuvo preso 30 años, tuvo que defenderse él mismo y demostró su inocencia. Ya. Entonces, esa es la cosa. Y digamos que no es un autor cualquiera, entonces yo me siento muy privilegiado de tener esta oportunidad de editar los libros de él. Él, de hecho, me prologó dos libros. Interesante. García Márquez le prologó dos libros, le prologó el libro Tenochtitlan a él, que es Tenochtitlan, la última batalla de los aztecas. Ujú. Se lo prologó García Márquez. Y García Márquez decía que ese libro partió la historia de México en dos, un Ujú. antes y un después de Tenochtitlan. Y luego Camilo José Cela, otro premio Nobel de literatura, prologó el libro La Isla, una edición de La Isla de los Hombres Solos. Y José Bien. León me prologó dos libros. Entonces, digamos que yo me he sentido muy afortunado por Claro. esa parte, porque me he sentido cerca de García Márquez, de Camilo José Cela. Con José León tuve una amistad muy, muy buena. Creo que fui la persona más cercana a él después de su familia. Mm. Y tuve ese privilegio entonces de tenerlo como mi maestro ahí en muchas, muchas oportunidades. Muy bien. ¿Y el libro que va usted a presentar en la expo literaria, cuál es? El ¿O va a libro hablar en ese, general? no, 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 este libro, sí voy a hablar específicamente del libro que se llama Hacia la fórmula de la vida. ¿Tiene portada? ¿Tiene la portada ahí? Sí, Sí. sí, Para que la gente en las redes sociales la conozca. sí, claro. Vamos a ver si aquí lo Sí, también logramos. se llama Hacia la fórmula de la vida, claves para el regreso a la naturaleza. La naturaleza, sí, tiene de portada, tiene un rostro dividido en dos, que es un león Ujú. y un ser humano, una Una mujer muy mujer, linda. ¿no? Mujer, ¿no?
sí, una mujer muy linda Ujú. eh, que me robó el corazón. Ujú. Con el mismo color de ojos que El el león, sí, felino, ¿verdad? eso Que el es, felino, claro, sí. eso es Photoshop. Ella es Oh, mi, ella, ella es mi hija mayor, por eso es que digo que me robó el corazón. muy Ajá. bien, Sí, sí, entonces muy bien. aquí está ella y bueno, le cuento que de todos los libros que he escrito, este es el que me ha resultado más fácil de escribir, porque ¿Por qué? ¿Por qué es para su hija? ¿Es sobre su hija o es no, no, un no, no, tema que no, maneja usted muy bien allá? no, exactamente, porque es mucho de ciencia y de biología, pero explicado de una manera que le sirva y que transforme a la persona que lo lea. Ese es el punto. Ahí estoy hablando de cosas que no aparecen en ningún otro libro y que estoy pensando en hacer un libro específico, por lo menos para uno de los temas que es la muerte, ¿verdad? Ahí lo menciono, el tema de la muerte. Porque es un Eh, misterio, ¿no? Es un misterio saber qué va a pasar después de, ¿no? sí, Sí. sí, sí. En este libro yo abordo varias cosas. Digamos que el ser humano, y cuando hablo del ser humano, también estoy hablando de las demás formas de vida, que tenemos tres dimensiones: el cuerpo, la mente y el espíritu El o el alma. espíritu. Eso es una cosa que yo creo que tenemos un consenso Hay a nivel. gente que dice que es cuerpo, alma y espíritu, inclusive hasta el cristianismo lo menciona con esa Sí, palabra. alma y espíritu lo dividen de alguna manera, Ujú, pero digamos, para mí, en términos generales, alma y espíritu yo los ubico en un solo plano. ujú. Pero como la idea no es hacer spoiler en la entrevista del libro, porque si no nos quemamos el rollo para la próxima No, vez. no, no, el libro ya con el tema eso es muy interesante, ya con eso Sí, presenta usted y ya la gente le va a poder preguntar. claro, y la cosa es que uno podría pensar en que el ser humano está dividido en esas tres partes y todas las demás criaturas, ¿verdad? Pero también en la parte física del ser humano, digamos el cuerpo, también hago alusión a los cuatro grandes elementos que hablaban los Fuego, antiguos. tierra, aire y agua. Correcto, exactamente, pero desde el punto de vista no filosófico, sino Ah, desde el punto de vista práctico científico, ¿verdad? O sea, por ejemplo, cuando hablamos de la tierra, somos todos los elementos de la tierra transformados en lo que nosotros ocupemos, ¿verdad? Y es ahí donde hay una relación con la vida y la muerte, ¿verdad? Entonces, que aquí lo toco así por encimita, pero que tiene relación. Decían los antiguos griegos cuando iban al oráculo de Delfos y había una inscripción en la entrada que decía, conócete a ti a mismo, ti mismo, sí. ¿verdad? Conócete a ti mismo. De hecho, el libro originalmente pensé en llamarlo así, conócete a ti mismo. Creo que es la tarea más importante que todo ser humano debe tener, que es conocernos a nosotros mismos, pero no nos conocemos nada. Vinimos a este mundo como una máquina súper sofisticada y nunca nos dieron un manual de procedimientos para manejarla, ¿verdad? Ni nos dijeron cuáles eran los componentes ni nada. O sea, Y no eso hay un tenemos, manual de no, cómo, no hay un tampoco hay manual. un manual, ¿no? No, no existe un manual. ¿Ya? Aunque digamos, la idea del libro es de alguna manera abrirle los ojos a la gente para que diga, mira, sí, está bien, tengo un cuerpo. Sí, sí, está bien, tengo una mente que es diferente del cuerpo y tengo un espíritu, pero que al final no somos el cuerpo, no somos la mente y somos el espíritu, y el espíritu es pura energía, ¿verdad? Es una energía y la energía es imperecedera, ¿verdad? Entonces, digamos que es una visión moderna de las ciencias. Vieras que no soy el único que escribe de esta manera, sino que hay un montón de científicos que ya están concatenando las ciencias con la espiritualidad. El problema con esto es que todos los seres humanos somos espirituales de alguna forma y todos los seres humanos tenemos conocimientos, es decir, conocimiento significa ciencia, ¿verdad? Ujú, Significa ir ujú. saliendo de la ignorancia de la ciencia que está relacionada con la conciencia. Muy bien. Entonces, decía Sí, Descartes, pienso, luego existo, ¿verdad? claro. Y en aquel momento en que estaba Descartes, entonces le dejaron el pensamiento a la ciencia y la espiritualidad a la religión. Y separaron a la humanidad en aquel momento y separaron la historia en dos grandes grupos, los que son espirituales y los que son
científicos los que creen en la realidad. Y la realidad se percibe con los sentidos, nada más. O sea, la ciencia de hoy percibe todo lo que es cierto, es lo que entra por la vista, los oídos, el olfato, etcétera, y si no con máquinas que nos amplifican la vista, que nos amplifican el oído, que nos amplifican todas las cosas, esos son extensiones del ser humano para amplificar. Y eso es lo que es la ciencia, y deja por fuera la parte espiritual. Aunque hay ramas de la ciencia ahora, como la psicología, la psiquiatría, etcétera, sobre todo la psicología y ramas similares que no tienen que ver con la parte física del cuerpo, sino con el funcionamiento de la mente, ¿verdad? Ah, Y mire. también en el libro hablamos de la mente. ¿Qué es la mente? La mente no es el cerebro tampoco, ¿verdad? La mente va más allá que eso. Y nosotros no somos nosotros tampoco. Digamos, nosotros no somos lo que usted ve por varias razones. Una, porque somos materia condensada, digo, energía condensada en materia. Y la otra, porque nosotros no vivimos solos. Nosotros somos 50 billones de células, 50 billones de células. Hay quienes dicen 100 billones. Bueno, lo que he leído es que somos alrededor de 50 billones de células. Pero tenemos alrededor de 50 billones de bacterias. Es decir, que una a una podría ser que tengamos más bacterias, que seamos más bacterias que ser humano. Y bacterias, 50 billones de bacterias significa una a una, cada bacteria. Tenemos también un montón de levaduras, de hongos, de parásitos internos, de ácaros externos, ¿verdad? Es decir, que nosotros en realidad somos lo que se llama un holobionte, somos un ecosistema caminando, Somos, ¿verdad? aparte, se puede decir que somos un mundo microbiológico, ¿no? O una cosa Sí, así, sí, ¿no? somos como una especie de zoológico caminando, Pero ¿verdad? sí. Y Somos el hogar de muchos bichos. exactamente, y a veces nosotros pensamos que nuestros, valga la redundancia, que nuestros pensamientos son nuestros pensamientos, son propios pensamientos, pero porque desconocemos o olvidamos que tenemos un montón de bichos adentro, que ellos también tienen Cerebro. Tienen necesidades, cerebro. claro. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos que ir a alguna actividad que nos genera algún estrés, sentimos un malestar en el estómago. Claro, hay 2.000 millones casi 50 billones de bacterias que están ahí moviéndose y diciendo, aquí vamos a un lugar desconocido, no sabemos qué nos van a dar de comer, no sabemos qué va a pasar. ¿Verdad? Entonces empiezan a estresar y le empieza a dar una diarrea o cualquier otra cosa que sea así, ¿verdad? Pues Ramón, de ese tipo de cosas es la que hablo en el libro para ir conectando al ser humano con la naturaleza. Una cosa importante es que nosotros, como seres humanos, hay muchos que nos venden en las redes sociales y que nos venden en diferentes cosas el concepto de felicidad, que dice que venimos a este mundo a ser felices, ¿verdad? Pero resulta que eso, desde mi punto de vista, es una falacia, porque la felicidad es solamente una de las emociones que podemos experimentar en nuestra vida. Y lo que nosotros tenemos que hacer es vivir en plenitud, que es diferente. ¿Por qué? Porque la vida nos trae muchos ratos de amargura, muchos ratos de infelicidad, muchos ratos de felicidad, alegrías, éxtasis, duelos, etcétera. Entonces, lo que hay que tener es la conciencia de saber qué emoción estoy viviendo en un determinado momento para vivirla intensamente y decir, sí, estoy triste por tal cosa, estoy enfadado por tal cosa, estoy feliz por tal cosa, que normalmente cuando estamos felices decimos, sí, estoy feliz por tal cosa, pero cuando estamos tristes, a veces sí lo decimos, pero a veces no logramos interpretar por qué la tristeza. Entonces, digamos que esas cosas son de las que hablo ahí. Muy Pero bien. el ser humano moderno, ya termino con esta parte, Gracias. nosotros somos eh, el ser humano, como usted y como yo, tenemos esta forma y esta genética y estos paquetes hormonales desde hace 150.000 años. Entonces, si nosotros agarramos un ser humano de hace 20.000 años, es decir, de la prehistoria, y le hacemos una autopsia, es exactamente igual que nosotros. Y nuestra construcción está hecha para aquel ser humano, no para este ser humano. Entonces, por eso es que nos cuesta tanto la felicidad y por eso la idea de retornar a la naturaleza, de que la gente coma frutas, de que la gente vaya al bosque, de que la gente haga caminatas por los parques, etcétera. Muy bien.
¿Dónde se ve usted? ¿En cuántos años escribió los 12 libros, más o menos aproximadamente? ¿En qué periodo de tiempo? Bueno, de esto podemos hablar de hace unos 30 años, tal vez. Los, 12 libros los en 12 30 libros años. en 30 años, aunque en un solo año publiqué 3 libros. Muy bien. Es decir, ¿En dónde se ve usted de aquí a 5 años? ¿Con cuántos libros? ¿O ya no? sí, claro. Sí, 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 sí. Míos y de otros, ¿verdad? Digamos de José León, que son 30 libros. Ya llevo 4, digo 3 publicados en Amazon. Tengo uno que en 2 meses sumo, Ujú, 2 o 3 meses lo tendré arriba. Me ujú. falta un montón, pero míos, espero por lo menos de aquí a 5 años, al menos 3, Tres. ¿verdad? Muy Al bien. ritmo que voy, al menos 3, Muy para bien. darle jaque al asunto. De lo Ujú. que usted nos acaba de decir, y si hay gente que lo está escuchando y que lo está viendo en las redes, ¿cómo lo pueden contactar a usted? Para que Es de muy fácil. paso, explíqueme eso de los bichos. Claro, claro. No dirás que sobre la muerte tengo una teoría que no está en ningún libro y es bien interesante. Ese guárdela para la expo. Claro, sí, sí, no, no. Ese es para otro libro, para la expo del próximo año. Muy Tengo un bien. libro que se llama Autopsia, del que nunca hablamos también, que ese tiene que ver con la muerte, Ujú. pero desde el punto de la muerte, desde el punto de vista, digamos, cuando ya la persona terminó su ciclo de vida. De esta otra muerte que voy a hablar, en este otro libro, tiene que ver con la persona en vida, con la persona en vida. Sería bueno, Bueno, sería bueno hablar también de la muerte asistida. ¿Cómo le llaman esa? Tiene un nombre, la eutanasia, eutanasia. Sería bueno también hablar exactamente. de eso. No sé, algún día podemos, a lo mejor en la expo o en alguna otra ponencia, Sí, es hablar. que, digamos, como biólogo a mí me resulta más o menos fácil entender el asunto. No es tanto filosófico ni psicológico ni nada, sino que tiene que ver con la parte biológica y claro que psicológica, que en biología le llamamos etología. Ujú. Muy bien. Sí, me pueden conseguir muy fácilmente. Mi nombre es Hammer Salazar, con H y una M, Hammer Salazar. Entonces sería www.hammersalazar.com, Muy bien. Perfecto. La así como última, aparece en ok, la pantalla y pero.com. Ujú. sí, muy bien. Entonces ahí lo pueden contactar en caso de que tengan preguntas sobre todo lo que usted nos acaba de decir. Y claro que yo me imagino que son temas que también la misma humanidad se pregunta, ¿qué pasará después de? Esa es la gran interrogante. Y si Es la alguien gran... ha regresado, que nos cuente para saber. Sí, ¿Sí? exactamente. Sí. Sí, sí, muy Muy bien. bien. La otra pregunta que le tengo es, bueno, antes de la última pregunta, invite usted al público a la sexta expo literaria para que lo vengan a ver el día que lo presentemos a usted. Claro, más bien aprovecho para agradecerle por este espacio porque es una gran oportunidad también para darse uno a conocer, ¿verdad? A veces los intríngulis que tiene la vida uno no los conoce. Recientemente una universidad de Perú, que me imagino yo, me, Ujú. me, me honró con un doctorado honoris causa. Ah, mire qué Y bien, felicidades. muchas gracias. Y estas son cosas que a veces resultan con este tipo de entrevistas y este tipo de exposición, estas ventanas que se nos abren. Y definitivamente los libros son ventanas que para la mente, para el espíritu, para todo el ser que es uno como ser humano, porque los libros son una gran amenaza para la ignorancia, ¿verdad? Entonces, tampoco hay que creerse todo lo que dicen los libros, ¿verdad? Yo eso lo tengo claro, yo no tengo la última palabra, ni lo que cuento es la verdad absoluta, es solamente una forma de poner a la gente Ujú. a, a cuestionarse sobre diferentes temas. Y es importante porque así como lo hago yo, lo hace mucha gente, sacando el tiempo para escribir y a veces la gente que tiene un libro en la mano no entiende lo complicado, el esfuerzo que hay que hacer, las horas que hay que pasar escribiendo, meditando qué es lo que uno va a escribir y con el editor también para que el libro salga de la mejor manera y la persona tenga en sus manos algo que quiera no dejar de leer, ¿verdad? Y que cuando lo terminó de leer, que quiera volverlo a leer. Esta es una de las cosas que tiene este libro, Hacia la Fórmula de la Vida, que me lo han comentado alguien. Dicen, Hammer, es que me lo terminé de leer y ya estoy volviéndolo a leer porque es que no No lo pude capté. retener todo y quisiera Sí. retenerlo todo, O hay cosas que ¿verdad? se quedaron
en la mente y hay que volver a releerlo Hay para... que volverlo a repasar. Así es que quedan invitadísimos, invitadísimas a la Feria del Libro, que nos vamos a ver por aquí, por esta misma ventanita, dentro de algunas semanas. Claro. Muy bien, la última pregunta y es la misma que le hago a todos, porque todos los escritores, poetas, narradores, son gente pensante. Y la pregunta que le hago es que viendo al mundo en la forma en que está ahorita, que muchos dicen que puede estar de cabeza o de patas para arriba, ¿qué mensaje le daría Amer Salazar a la humanidad en los tiempos tan difíciles que estamos viviendo? Sí, vea, es que el asunto está en que el sistema actual nos ha separado a los seres humanos, nos ha individualizado. Ciertamente cada uno de nosotros somos individuos totalmente independientes, totalmente diferentes uno de los otros, Ujú. pero como humanidad somos una sola humanidad. Y eso es parte de lo que quiero describir con la muerte. La humanidad ha muerto. Uno puede preguntarse, ¿la humanidad ha muerto? No, no ha muerto porque existimos. Claro. Pero en este mundo han pasado 100.000 millones de personas. Es decir, que un montón de generaciones humanas se murieron. Y estamos hablando de generaciones humanas. Cuando yo hablo entonces de que somos una sola humanidad, nosotros, cada uno de nosotros los seres humanos, debemos ser solidarios con los demás. Debemos ser más empáticos con las demás, con nuestros congéneres. Debemos ser más empáticos, más comprensivos, más compasivos con el mundo natural, con el mundo de los animales silvestres, con el mundo de los animales domésticos, con las plantas. Ese es el mensaje. Tenemos que ser más solidarios, más empáticos, más compasivos. Muy bien, muchas gracias, Hammer. Es un placer haberlo conocido y un Muchas gracias, deleite igual para charlar mí. con usted. Se aprende Muchas siempre gracias. algo nuevo en esta vida. Así es. Muchas gracias y un gran saludo a todos sus radioescuchas. Muy bien, un abrazo virtual y que Igualmente. pronto nos Cuídense mucho. veremos. Hasta luego. Chao.